Hola alumnos, bienvenidos al video ¿Qué es la investigación científica? En esta oportunidad hablaremos del concepto y de las características de la investigación científica. Para hacerlo recurriremos a la bibliografía general que en esta oportunidad es el libro Aprender a investigar, nociones básicas para la investigación social de Ezequiel Anderek, un sociólogo, filósofo y ensayista argentino. ¿Cuál es el origen del término investigación? ¿Cuál es su etimología? Según Ezequiel Anderek, el término investigación proviene del latín investigare, que a su vez proviene del latín vestigium, en pos de la huella, puesto que el científico busca algo que conoce y para ello sigue huellas, pasos para poder llegar a un determinado lugar de conocimiento. En su uso más elemental, el término investigación implica averiguar o descubrir algo que se desconoce. De ahí que vestigium hable de seguir las huellas para llegar al conocimiento. ¿Cuál sería una primera definición? ¿Qué implica el término investigación? Ezequiel Anderek propone una primera definición del término, la más sencilla y al mismo tiempo un poco más completa que la anterior, y dice que investigación es la actividad humana orientada a descubrir lo que no se conoce y nos interesa conocer, dentro de una situación problemática determinada. Esto implica que hay que diferenciar tres características fundamentales de una investigación para diferenciarla de otras formas de acceso al conocimiento. En primer término, estamos ante una actividad humana, como cualquier actividad humana de conocimiento, pero en este caso, esa actividad humana se caracteriza por indagar, inquirir, preguntar, es decir, interpelar a la realidad a través de preguntas, no de afirmaciones. Yo no sostengo que la realidad es de tal o cual manera, sino trato de descubrir cómo es la realidad, cuáles son los fenómenos, cómo se relacionan los fenómenos y cuáles son las causas y cuáles son los efectos. La segunda característica es que esa actividad, esa forma de interpelar la realidad, tiene una finalidad, descubrir algo que nosotros no conocemos y que queremos conocer. Ahora, no es suficiente querer conocer y necesitar conocer. En este caso, ese conocimiento, esa necesidad, debe darse en una situación problemática. Problemática es una situación que requiere una solución. De ahí que se investigue, se busque, se sigan las huellas y se trate de descubrir, a través de preguntas, las soluciones para esos problemas. ¿Cuál es el problema, valga la redundancia, de esta primera definición? El problema es que es tan amplia que se aplica a un ámbito muy variado de actividades. Por ejemplo, investiga al niño que ante un objeto que no conoce se pregunta qué es, para qué sirve, cómo se llama, qué utilidad tiene para él. Desde su perspectiva hay un problema de conocimiento. También está investigando. Investiga, por ejemplo, también los agentes de seguridad cuando van en pos de descubrir la responsabilidad en un delito. También realizan una investigación. Existe una situación problemática, existe una falta de conocimiento y existe una necesidad o un deseo de conocer. Y finalmente, también existe investigación en la actividad del científico, que trata de descubrir algo que no conoce y que quiere conocer respecto de ciertos fenómenos empíricos de la realidad y tratar de descubrir cuáles son las relaciones que se dan entre ellos y tal vez, eventualmente, encontrar soluciones prácticas a problemas de la vida humana. Entonces, ¿cuándo estamos ante una investigación científica? ¿Qué implica el término investigación, pero aplicado a la ciencia directamente? Es ahí que Anderek propone una segunda definición. Y dice, investigación es el procedimiento realizado conforme a una metodología específica y orientado a adquirir nuevos conocimientos. Nuevamente es importante que desglosemos esta definición en sus características más centrales. En primer término hablamos de un procedimiento, es decir, de algo que se hace, de un qué. Cuando hablamos de investigación siempre tenemos que decir que es un proceso, es algo que se da haciendo. Pero ese proceso tiene ciertas características. Estamos hablando de un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, es decir, racional. Ese procedimiento, además de tener ciertas características,
tiende a algo, tiene una finalidad. En este caso, descubrir, describir, explicar o interpretar fenómenos, procesos y relaciones. Es un proceso teleológico. Y finalmente, todo ese proceso de descubrimiento se realiza dentro de un sector determinado de la realidad. La ciencia, por su propia esencia, solamente se encarga de un sector de la realidad, cualquiera sea ese sector, pero siempre tiene que ser un sector. No existe una verdadera ciencia conforme a los patrones actuales que automáticamente adquiera el conocimiento de toda la realidad en su conjunto. Eso para la ciencia no es posible. El segundo elemento, una metodología. Y acá ya no estamos hablando solamente del proceso en sí, lo que es la investigación, sino en cómo se lleva adelante. Y acá lo importante es que cuando hablamos de metodología hablamos de un conjunto de métodos, procedimientos y estrategias propios de la ciencia para descubrir eso que se desconoce, se quiere conocer de ese sector determinado de la realidad. Y finalmente, la finalidad. Aun cuando se quiera adquirir o descubrir conocimientos, no se trata de cualquier conocimiento, sino de adquirir nuevos conocimientos, aquellos conocimientos que no se tenían hasta ese momento. No hay verdadera ciencia cuando solamente se delimita a recopilar conocimientos anteriores, salvo que esa recopilación no haya existido antes. ¿Por qué nuevos conocimientos? Porque lo que se trata es de formular teorías, es decir, explicaciones de ese sector de la realidad en que se encarga esa disciplina científica, o sea, para aplicar soluciones a realidades prácticas. Tenemos este elemento, nuevos conocimientos, y aquí es importante que nos detengamos. No cualquier conocimiento, nuevos conocimientos. ¿Cuáles son las características de la investigación? ¿Qué la diferencia como actividad humana de otras formas de búsqueda de conocimiento, como pueden ser también la filosofía, la religión, la mitología, etc.? Ezequiel Anderegg nuevamente dice, siguiendo en este punto al sociólogo estadounidense Roberto K. Merton, ya fallecido en el 2003, que las características del proceso de investigación científica pueden decirse que son dos. Primero, él habla de características internas y después de características institucionales. En cuanto a las características internas, Robert K. Merton dice que se refiere al cómo se realiza ese procedimiento, cómo se realiza esa investigación. Y aquí Anderegg dice que se caracteriza por tener una exigencia de congruencia lógica y de confirmación empírica. El proceso en sí debe tener congruencia interna, congruencia lógica, y siempre debe estar confirmado empíricamente. Ahora, eso comporta exigencias fundamentales del método científico y de la investigación. Si eso no está presente, no estamos ante una verdadera investigación científica. De ahí que cuando estudiemos las partes de un proceso de investigación, descubriremos que las partes se deben dar necesariamente como una secuencia lógica y una secuencia de la cual no pueden faltar ninguna parte, al menos si se quiere llegar a un conocimiento fruto de una investigación científica. Y en cuanto a las institucionales, acá habla ya no del qué, del proceso, qué condiciones debe reunir, sino de los quiénes, de los investigadores propiamente dicho, de los científicos, cómo deben comportarse en la investigación. Y acá se habla del ethos de la ciencia, es decir, de los comportamientos. Es decir, Anderegg habla de un conjunto de valores y normas que se consideran obligatorios para los hombres de ciencia cuando realizan un proceso de investigación. Ahora, esa obligatoriedad no es una obligatoriedad jurídica, sino es una obligatoriedad moral, puesto que son obligatorios por consenso moral de los propios integrantes de la comunidad científica. Ellos han decidido que para hacer investigación científica deben darse determinados valores y determinadas normas. ¿Cuáles son las características institucionales? Robert K. Merton habla de 4 características de las muchas que él las menciona: universalismo, comunismo, desinterés y escepticismo organizado. Menciona otras más, pero Anderegg se detiene
en estas 4. En cuanto al universalismo, trata de responder a la pregunta ¿cómo controlar la verdad de las afirmaciones científicas? Los títulos de verdad de toda afirmación científica son sometidos a criterios impersonales, es decir, los atributos personales de los investigadores son irrelevantes. El principio de autoridad que implicaría considerar los atributos personales ya ha sido abandonado y desde la época de la Edad Moderna esto ya es inadmisible en el conocimiento científico. Comunismo. ¿De quién es el conocimiento? Según Anderegg, existe una obligación moral de compartir los resultados de la ciencia, que son una herencia común. Una teoría o una ley científica no es propiedad exclusiva del descubridor, es propiedad de la humanidad. Nadie puede decir, esto es mío y lo guardo para mí en un cajón, lo escondo, lo oculto. Debo publicarlo, debo hacerlo partícipe a toda la comunidad humana. Desinterés. ¿Qué deben hacer los científicos ante el conocimiento que han adquirido? Los científicos deben rendir cuentas ante otros científicos para confrontar sus resultados. Ese conocimiento, además de ser público, de ser común, también debe ser confrontado, pero confrontado por otros científicos. Son ellos los que evaluarán si del proceso realizado para obtener ese conocimiento ha sido realizado conforme a las normas y valores de ese ethos de la ciencia que se mencionó anteriormente. Y finalmente, escepticismo organizado. ¿Es posible la existencia de verdades absolutas en la ciencia? No. Nada es aceptado como cierto hasta que estén a mano los hechos, analizados siempre con criterios empíricos y lógicos. Es decir, nada es absoluto, nada es aceptado como cierto hasta que no pueda ser comprobado por los otros científicos replicando el proceso por el cual se descubrió y se validó precisamente esos conocimientos. En consecuencia, cuando hablamos de investigación, dice Anderegg, tenemos 2 conclusiones. Primero, hablamos de un camino que hay que recorrer, que se empieza cuando nace la idea y termina cuando se presenta el informe de investigación. Pero también cuando hablamos de investigación hablamos de proceso, y como tal hablamos de fases interconectadas, cuyas partes veremos en otro video más adelante. Entonces Ezequiel Anderegg se pregunta, ¿qué diferencia hay entre la investigación y el método científico? Puesto que si entendemos la investigación como un proceso con fases interconectadas, pareciera ser que no habría diferencia con el método científico, que también es entendido como un procedimiento para descubrir y validar el conocimiento científico. Aún más, el método es lo que permite diferenciar el conocimiento científico de aquel que no es conocimiento científico. Él, entonces, realiza este siguiente análisis. En cuanto a la investigación, como proceso, él dice que es un proceso controlado, planeado, en el que se sabe lo que se busca. Ese proceso está conformado por fases interconectadas de manera lógica y secuencial. Y ese mismo proceso está sometido a permanente comprobación y contrastación empírica de hechos, fenómenos o procesos. Estas son las condiciones de la investigación en general. En cuanto al método, ya no estamos hablando de un proceso, sino de una estrategia cognitiva. Lo que hace el método es indicar el camino que se va a seguir en la búsqueda. El proceso en sí, la investigación, es ese camino. Esto implica que la metodología o el método determina los procedimientos a utilizar para transitar en ese camino que es el proceso. Entonces, investigación científica es una actividad de búsqueda. En cambio, método es la estrategia o estrategias para seguir el camino de esa búsqueda. Como siempre, cualquier problema o sugerencia sobre este video o cualquier otra del aula virtual pueden comunicarse con la mensajería o los foros de consulta del aula virtual. En cuanto a mi información de contacto, estos son mis correos. Pueden comunicarse en cualquier momento, siempre estaré dispuesto a responder sus preguntas y solamente tendrían que tener un poquitito de paciencia
dependiendo del momento en el cual formulan las preguntas. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.